Dios le bendiga, hermanos. Pues hoy le voy a dar el canto debido a que pues estoy un poquito agripada y la voz realmente no me lo va a permitir. Estoy muy afónica, creo que es la expresión correcta. Quería ver si me presta una Biblia para buscar un versículo, el cual voy a usar como hincapié para leer, para hablarle un poquito del testimonio que tengo. Se encuentra en Proverbios 12, versículo 2. Dice, lo tengo en mi celular, si me lo pueden, lo tengo en la cabina. No, ya digo, sí, me lo voy a Ok, el versículo es el capítulo 11 de Proverbios y el versículo es el 21. Dice, tarde o temprano el malo será castigado, más la desobediencia, más la descendencia de los justos será liberada. Ok, el testimonio que les voy a dar hoy es de mi reconciliación con el Señor. Hoy es el Día de los Padres. Quiero felicitar a todos los que son padres, aunque ya nosotros le hicimos su celebración formal. De todos modos, no creo que esté de más decirle que felicidades en su día. Entonces, debido a eso, yo quiero hacer hincapié en el rol que tuvo mi padre, no solamente en mi crecimiento, sino en el que yo regresara a los caminos del Señor. En el día de hoy, puedo decirle que hace un año atrás, para el Día del Padre del año atrás, yo vine como una visitante más, no estaba sirviéndole al Señor. Y recuerdo que había una celebración muy bonita para los padres y el pastor hizo hincapié y dice que, hermana Evelyn, párese y dé la oración y vamos ya a empezar a comer y todo eso. Y yo no me atreví a pasar al púlpito. Y voy a hacer hincapié a eso, porque a mí siempre se me inculcó que las cosas de Dios son respetadas y que aunque yo entendí en ese momento de que se me estaba haciendo la invitación, yo me paré y oré, pero desde mi asiento, porque yo entiendo que el púlpito es algo santo, algo sagrado, ¿verdad? Y esa enseñanza, ¿quién me la puso? Me la puso mi papá. Mi papá siempre nos enseñó como hombre, era un hombre siempre con una integridad excepcional. No lo digo solamente porque era mi padre. El domingo pasado teníamos aquí un invitado, David Rodríguez, y él decía que qué feo era cuando una persona era una cosa en la casa y en la iglesia era otra cosa. Mi papá nunca fue dos personas. Mi papá fue siempre la misma persona que la gente conocía en la iglesia. Esa era la misma persona en la casa. Yo siempre conocí la misma integridad de mi papá detrás de puertas cerradas, al igual que enfrente de la iglesia, como pastor, como en el rol que le correspondiera. Mi papá siempre fue la misma persona. Y su oración fue después que, me imagino, nos descarriamos la mayoría, lamentablemente, ¿verdad? Porque a veces cuando uno crece en el Evangelio, hay un espíritu de rebeldía que se apodera de muchos jóvenes. Queremos conocer qué hay afuera. Para mí en particular, yo siempre decía, no puedo hacer esto, no, pues ya me tienen harta, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo me quiero divertir. Eso era obviamente un mensaje del enemigo, para atraerme, yo joven, y yo veía como quien dice, todo el mundo se está divirtiendo menos yo, cuando es mi turno. Entonces el enemigo fue plantando esa cizaña, fue plantando ese mensaje negativo, y yo tenía esa rebeldía. Y aún aquí, cuando ustedes me veían visitando, yo siempre decía, yo no quiero que me hablen más, ya yo sé, o sea, no me digan nada. Yo no quería escuchar nada, no quería que me dijeran nada. Dios utilizó a mi padre para empezarme a decir, manda a Vianney a la iglesia, manda a tu hija a la iglesia, aunque ustedes, tú y tu esposo no estén yendo a la iglesia, mándala a ella. Y yo dije, bueno, hice un plan con maña, como dicen. Yo dije, bueno, yo estaba en ese tiempo en la universidad y los domingos eran días que yo hacía mis tareas, y eran días que tenía exámenes, y yo decía, no, me queda bien, 4 horas que ya esté por allá, yo avanzo muchísimo.
Y así lo hice consecutivamente. Ustedes vieron por mucho tiempo a mi hija venir a la iglesia y nunca ni siquiera me conocían a mí. Para mí ese era un tiempo apreciado, no por lo que ella estuviera aprendiendo, les voy a ser honesta, no porque realmente había una parte buena de todo esto, sino por lo que yo podía hacer mientras ella no estuviera en casa. Y eso pasó, digamos, que más o menos por 2 años. Pero mi hija siempre me decía, mami, ¿tú por qué no vas a la iglesia? Y eso me empezó a como, porque Dios va a utilizar a quien sea, ¿verdad? Si me lo hubiera dicho mi papá, la rebeldía lo hubiera atrapado. Pero venía de mi hija y me decía, mami, yo quiero que tú vayas. Y yo le explicaba a veces a ella, le decía, mi amor, yo no puedo ir este domingo porque tengo tarea, tengo mucho que hacer. Y aunque era cierto, también era muy cierto que realmente no había el deseo, no había la convicción. Para no hacerle la historia demasiado larga, un día, inesperadamente, ya el Señor estaba plantando esa semillita. Como le digo, ya el Día del Padre del año pasado fue junio 16. 4 días después yo recibí al Señor. Y lo que pasó fue que a finales de mayo yo estaba estudiando para un examen que necesitaba hacer. Me fui a una biblioteca de aquí de Conroe y estaba cerrada porque era el Día de los Veteranos y le estaban haciendo un homenaje a los veteranos en el parking lot y no había, y tenían tenía la biblioteca cerrada. Me fui entonces a un Barnes & Noble y a ese lugar estaba yo estudiando y de repente hice contacto con una señora, nos miramos y nos sonreímos. Hablamos de Dios, me dijo que era una sierva de Dios, me dijo que amaba a Dios y empezamos a hablar de ese tema de Dios. Como no era mi papá ni era mi mamá, pues ahí sí recibí el mensaje, para que ustedes vean cómo es. A veces, como dice el profeta, no tiene honra en su propia tierra. Dios va a utilizar a la persona que sea. Entonces usted como padre, como madre, no desista de orar. Su oración va a ser más fundamental que tal vez usted predicarle a esa persona que está en rebeldía. Se lo digo por experiencia propia. Y ese día ella me empezó a hablar de Dios y me dice, Dios me mandó aquí a Texas, todavía no estoy segura cuál es mi misión. Y me empezó a hablar y me recomendó un libro para yo leer. Y yo leí ese libro y a través de leer ese libro, el Espíritu Santo me convenció de pecado. El día 20 de junio, en mi baño, yo caí postrada. Y yo le dije, Señor, yo me arrepiento, perdón, sola. Ahí nadie me estaba predicando, ahí nadie me dijo nada. Yo solita, bajo la convicción del Espíritu Santo. Sí, yo conocí al Señor, obviamente, valga la redundancia, del pasado, mi niñez, crecí en el Evangelio. Pero no fue hasta ese momento que yo tuve ese encuentro con Jesús mismo, en mi baño. Y yo caí postrada y le digo, Señor, yo te acepto. Ya no más. Yo no sé cómo yo voy a hacer esta relación contigo, porque mi esposo no te sirve, pero yo sé que la salvación es individual. Y yo te recibo. Y yo te acepto. Y yo caí, le digo que yo estaba en llanto. Lloro. Y era temprano en la mañana. El Señor me levantó temprano en la mañana. Y yo me levanté en lágrimas. Yo te acepto. Perdóname. Y hoy va a ser casi 1 año que yo recibí al Señor como mi Salvador. Y puedo testificar, yo sé que las lágrimas de mi papá, de mi mamá, quiero hacer más hincapié en mi papá porque hoy es Día de los Padres, pero no puedo dejar de mencionar a mis 2 madres. Dios me ha bendecido con 2 madres. La mayoría de ustedes que van a esta iglesia saben a lo que me refiero. Pero a un padre que nunca cesó de orar por sus hijos. Si usted es un padre, usted es una madre que está orando a Dios, que le está pidiendo al Señor, Señor, trae a mi hijo, trae a mis hijos que están perdidos. No pierda la fe. Amén. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Dios escucha las oraciones. Y como dice aquí este versículo, mas la descendencia de los justos será liberada. Yo recibí liberación. Amén. Tal vez no a través del testimonio de mi papá. Otra cosa que le puedo decir en cuanto al testimonio de esta iglesia, que quiero hacer también hincapié, es porque hay que darle a cada quien lo suyo. Una manera de que esta iglesia ¿cómo le puedo decir? Me predicó fue con el amor y la hermandad que se demuestra en esta iglesia. Yo me acuerdo que mi mamá yo la empecé a traer acá
y después cuando se mudó mi papá tenía que hacer una construcción. Y me acuerdo que el pastor fue allá sin conocer a mi papá todavía. Fue allá y se puso a sudar, a hacer labor, a hacer un piso, me parece que era. Aquí está mi papá para dar testimonio que así era. Y eso a mí me impactó. Yo nunca había visto realmente, fuera de mi papá, porque mi papá es así, a una persona que se dé para la obra de Dios y se dé para los hermanos de esa manera. Eso me impactó. Yo, wow, este pastor vino hasta aquí, tomó su tiempo a ponerse a hacer trabajo de construcción con una persona que no conoce. En otras instancias, otras hermanas fueron allá a cuidar a mi otra mamá, la que no está presente ahorita, y a darle un cuidado, a veces pasando la noche con una persona inválida en una silla de ruedas, que no es fácil. Y eso, ese testimonio me impactó más que cualquier prédica que yo recibí aquí. Se lo digo delante de Dios, porque ese es el amor de Dios. Esa es la obra de Jesucristo. Ese es el amor que Dios tiene por las almas. A veces nos preocupamos mucho de pararnos aquí, de tener títulos, de tener, óigame, Dios ya le dio a usted todo lo que usted necesita, todas las herramientas para usted hacer un impacto. Puede ser de niñera, puede ser cantando, no todos tenemos la voz para cantar todos los días, no todos tenemos tal vez conocimiento de enseñanza, de predicar, pero créame que usted tiene ya lo que usted necesita. Ponga eso que usted tiene a favor de la obra de Dios. No me quiero alargar mucho, pero honestamente quiero instar a todos los padres, sigan siendo presentes en la vida de sus hijos. Eso tiene un impacto inmensurable. Aquellas personas o muchas niñas que crecen sin un padre siempre dicen, tiene un vacío y así cometen muchos errores. Hubieron muchas cosas de las que Dios me libró, porque en mi cabeza yo decía, uy, si mi papá se entera que yo hice una cosa así, yo no quería nunca romperle el corazón a mi papá. De tal vez yo no tenerlo a él en mi vida, hubiera cometido muchos errores, porque me presentaron muchas situaciones y me presentaron muchas tentaciones, pero yo decía, no, es que mi papá es un pastor cristiano, yo no puedo caer tan bajo. Para que usted vea el impacto que tiene nosotros ser íntegros y dar un ejemplo a nuestros hijos. Nada, mis amados, muchísimas gracias por el tiempo que me han permitido. Dios les bendiga. Quiero hacer una oración breve por los padres y las madres que han tenido que hacer el rol también de padre y madre, para que Dios les siga dando sabiduría y los siga acompañando a darle ese crecimiento y esa ¿cómo le puedo decir? Nutrición espiritual a sus hijos. Gracias, Señor, te doy por este momento. Yo bendigo, Señor, a cada padre, a cada madre, no solamente los que están aquí presentes, sino aquellos también que están, Dios mío, escuchando o viéndonos, Señor, a través de este canal, Dios mío, de Facebook. Los bendecimos, pedimos, Señor, tu sabiduría sobre ellos, para que ellos puedan impartir a sus hijos, para que puedan dejar un legado de salvación, un legado de victoria en ti, un legado, Dios mío, de crecimiento en ti. En el nombre de Jesús lo declaramos hombres victoriosos, mujeres y hombres victoriosos en ti, que van a dar una generación poderosa en Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga.